Buen día, jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy estudiaremos componentes rectangulares de un vector. ¿Qué es un vector? Entonces iniciaremos recordando este concepto. En física se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan por lo general con una letra coronada por una flecha. Entonces acá está representado por una flecha y por lo general se escribe con una letra coronada por una flecha, o sea, encima de una flecha, por lo general. Nosotros acá no lo vamos a representar así. Componentes rectangulares de un vector. Las componentes rectangulares de un vector son los datos que conforman dicho vector. Para determinarlos, es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente es el plano cartesiano. Una vez que se tiene un vector en un sistema de coordenadas, se pueden calcular sus componentes. Estas son una componente horizontal paralela al eje X, llamada componente en el eje X, y un componente vertical paralela al eje Y, llamada componente en el eje Y. Entonces acá tengo la componente en el eje X y acá tengo la componente en el eje Y. El valor que hay de acá a acá es igual que el de acá a acá. Y lo mismo, el que hay de aquí a acá donde estoy señalando es igual que el de acá, que el que hay de aquí a acá. Entonces, si yo tengo esta gráfica, entonces recordemos que esta gráfica puedo expresar lo siguiente. ¿Qué es coseno? Entonces vamos a recordar qué es coseno, qué es seno y qué es tangente. Con relación a este ángulo, el cateto opuesto sería FY, el cateto adyacente sería FX y la hipotenusa sería F, para que lo tengamos en cuenta con relación al ángulo teta. Entonces, coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? F de X. ¿Quién es la hipotenusa? F. ¿Sí? Entonces, despejo, ¿sí? Esta F está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces quedaría F por coseno de teta es igual a F de X, o sea, la componente en X. Lo mismo, ¿qué es seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? FY, como se ve acá. ¿Quién es la hipotenusa? F. Entonces, F está dividiendo, pasa a multiplicar, queda F seno de teta es igual a FY, o sea, F por seno de teta es igual a la componente de Y. También puedo decir tangente. ¿Tangente qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? F de Y. ¿Quién es el cateto adyacente? F de X, como se ve acá. Teorema de Pitágoras. Entonces recordemos que también como es un ángulo recto, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa en este caso? F, entonces quedaría F al cuadrado. ¿Quién es el cateto adyacente en este caso? F de X, quedaría al cuadrado. ¿Y quién es el cateto opuesto en este caso? F de Y, quedaría al cuadrado. Ese sería el mismo teorema de Pitágoras, pero visto con otras letras. Resumen de la fórmula anterior. Entonces la componente en X, F de X igual a F coseno de teta, la componente en Y es F seno de teta, y F cuadrado es igual a la componente de F de X al cuadrado más la componente de F de Y al cuadrado. Eso fue lo que vimos anteriormente en ese cuadro. Hay que recordar que, entonces recordemos acá, en un plano cartesiano, este se llama el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante, siempre se llaman igual. En el primer cuadrante, recuerden que la primera componente es de X y la segunda es de Y. Entonces, en el primer cuadrante, la componente en X y en Y son positivas. En el segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. En el tercer cuadrante, tanto la componente en X como la componente en Y son negativas. En el cuarto cuadrante, la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ejercicio. El ejercicio dice, primero, hallar las componentes rectangulares del vector de magnitud 3 en la dirección 0 grados. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces la fórmula dice que A de X es igual a coseno del ángulo. Entonces A de X es igual. ¿Cuánto es el valor de A? En este caso es 3. Entonces 3 por coseno de 0 con una calculadora, multiplica 3 por coseno de 0 y le va a dar 3. La componente en Y dice que es A seno de teta. Entonces reemplaza donde está A por 3 y el ángulo es 0 grados. Coge y dice 3 por el seno de 0 y le da igual a 0. Ahí está tanto la componente en X como la componente en Y. Y acá está ubicado el vector, vea, 3 unidades y forma el ángulo de 0 grados. Segundo, todos son similares más no iguales. Entonces dice, otra vez dice que hallar las componentes rectangulares de un vector de magnitud 3. Entonces la magnitud 3 y el ángulo es de 90. Entonces miremos, vea, la magnitud 3 unidades y el ángulo que forma acá con respecto a X es 90 grados, como se ve acá. ¿Sí? Entonces está en la gráfica.
Entonces, a en x es igual a A, que vale ¿cuánto? 3 por el coseno del ángulo que vale 90. La componente del vector en x. Coge una calculadora y multiplica 3 por el coseno de 90 y eso le da 0. La componente en x es 0. Y des en cuenta que acá no hay sino componente en y. La componente en y es igual a, que es 3, seno del ángulo que es 90. Coge una calculadora y multiplica 3 por el seno de 90 y le da 3. Entonces, den cuenta que este vector no tiene un componente en y que es 3. Tercero, es similar. Hallar las componentes rectangulares de un vector de magnitud 3, o sea, igual a 3 en la dirección 180 grados. Vea. Entonces, acá vemos que es 3 y el ángulo que forma es ¿cuánto? 180 grados, como se ve acá. Entonces, reemplazamos en la fórmula la componente de x igual a A, que vale 3, por el coseno del ángulo que es 180. Coge una calculadora y multiplica 3 por el coseno de 180 y eso le da menos 3. Acá vemos en la gráfica menos 3. Únicamente tiene componente en x, ¿ves? La componente en y sería igual a A, que vale 3 por el seno del ángulo que es 180. Coge una calculadora, multiplica 3 por seno de 180 y eso le da 0. Se cuenta que este vector no tiene componente en y, únicamente tiene en x. Cuarto ejemplo, muy similar. Allá las componentes rectangulares del vector de magnitud 3, entonces A igual a 3, en este caso, en la dirección 270 grados. Vean. Entonces, acá recuerde que son 270 grados y la magnitud son 3. Ahí está ubicado en el plano cartesiano. Si nos damos cuenta, este vector únicamente tiene componente en y es negativo. Ahorita lo vamos a ver acá. Entonces, reemplazo. La componente del vector en x es igual a A, que es 3, por coseno del ángulo que es 270 grados. Coge una calculadora, multiplica 3 por el coseno de 170 y eso le da 0. Componente del vector en y sería igual a A, que es 3, por el seno del ángulo que es 270. Coge y multiplica 3 por el seno de 270 y eso le da menos 3. Siguiente, dice, hallar las componentes rectangulares del vector de magnitud 5. Entonces acá ya me cambia el valor de 3 por 5 en la dirección 36.9 grados. O sea, A es 5 y teta es 36.9. ¿Sí? Entonces acá lo ubicamos. Vea, estos son 5 unidades, ¿sí? Si ustedes toman una reglita lo podrían ver, 5 unidades, el ángulo es 36.9, como se ve más o menos acá, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que este vector está ubicado en el primer cuadrante. Entonces, o aplicamos otra la fórmula, componente del vector en x sería igual a A, que es 5 por el coseno del ángulo, que es 36.9. Coge una calculadora y multiplica 5 por el coseno de 36.9 grados y eso le da aproximadamente 4, ¿sí? ¿Sí? Que vemos acá la componente en x es aproximadamente 4. La componente del vector en y sería igual a A, que es 5 por el seno del ángulo, que es 36.9. Coge una calculadora, multiplica 5 por el seno de 36.9 y eso le da aproximadamente 3. Vemos que la componente del vector en y es aproximadamente 3. Entonces acá está representado gráfica y acá está representado analíticamente. Siguiente, allá las componentes rectangulares del vector de magnitud 5, entonces otra vez vean, magnitud 5 en la dirección 143.1 grados. Entonces acá vemos que más o menos hay 143.1 grados. Ese vector está ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, reemplazamos la componente del vector en x es igual a A, que es 5, por el coseno del ángulo. ¿Cuánto el ángulo? 143.1 grados. Entonces, coge una calculadora, multiplica 5 por el coseno de 143.1 y eso le da aproximadamente menos 4. La componente de x vemos más o menos que es menos 4, correcto. La componente del vector en y es igual a A, que es 5, por el seno del ángulo, que es 143.1. Coge una calculadora, multiplica 5 por el seno de 143.1 y eso le da aproximadamente 3, la componente en y. Vemos que la componente en y es aproximadamente 3. Siguiente ejemplo. Hallar las componentes rectangulares de un vector de magnitud 5, o sea, es igual a 5 en la dirección 216.9 grados. Entonces, A es 5 y el ángulo es 216.9. Miremos acá. Este tiene con magnitud 5 aproximadamente, ¿sí? Y el ángulo es el ángulo de 216. Mira acá sería el ángulo que forma con x es 216.9 grados. Vemos que está ubicado en el tercer cuadrante. Entonces la componente del vector en x es A, que es 5, y lo multiplica por el coseno del ángulo, que es 216.9. Multiplica 5 por el coseno de 216.9 y eso le da aproximadamente menos 4. Esa sería la componente en x, es correcto, ¿verdad? Menos 4. Para allá la componente en y multiplica A, que es 5, por el seno del ángulo. O sea, multiplica 5 por el seno de 216.9 y eso le da aproximadamente menos 3, que es la componente en y, como se ve acá en la gráfica. Octavo ejemplo. Allá las componentes rectangulares de un vector de magnitud 5. Entonces vemos acá, vea, la magnitud es ¿cuánto? 5, ¿sí? En la dirección 323.1. Entonces acá se está formando acá más o menos 321.1 grados, ¿sí? Entonces la componente del vector en x
sería A, que es 5, y lo multiplica por el coseno del ángulo, que es 323.1. Multiplica 5 por el coseno 123 de 323.1, eso da aproximadamente 4. Acá vemos que la componente en X es 4. Para allá la componente del vector en Y multiplica A, que es 5, por el seno del ángulo, que es 323.1, y eso le da aproximadamente menos 3, como lo vemos acá la componente en Y. Entonces, espero que esta información sea útil para su proceso de aprendizaje. Recuerde ver el video cuantas veces sea necesario, 3, 4, 5, usted verá. Por favor, entienda esto para poder entender los ejercicios que vamos a hacer después. Que estén muy bien, jóvenes. Feliz día.